¿Qué tal? Buenas noches con todos. En esta oportunidad vamos a explicar el foro 12 del curso del Seminario de Derecho Administrativo, en el cual esta semana estamos en el tema de la ordenación del territorio en el ordenamiento jurídico peruano. Y se nos ha asignado las siguientes preguntas para esta semana. La primera pregunta es: ¿sería relevante implementar una ley de suelos en el Perú? De ser afirmativa su respuesta, indique cuáles son los principales aspectos de esta ley debería tener. ¿Considera usted que el tratamiento que se le ha dado al ordenamiento jurídico peruano es insuficiente? Identifique 3 casos peruanos que reflejen ausencia de un ordenamiento adecuado. Muy bien, comenzamos primero que nada dando una breve definición de lo que es el ordenamiento territorial para el derecho administrativo. Y en este caso vamos a guiarnos de Ángel Masiris, que es un doctor en lo que es desarrollo y ordenamiento territorial. Bueno, para este autor, este ordenamiento es un conjunto de medidas y acciones públicas mediante las cuales la sociedad adapta la organización del espacio a las necesidades de los procesos económicos y sociales que operan sobre el territorio. En tal sentido, no es compatible concebir el ordenamiento territorial independiente de la política económica, social y ambiental. Podemos ver aquí que el aspecto importante que hemos querido resaltar es que es un conjunto de medidas y acciones públicas a tomar. Es decir, que no solamente nos quedamos en la idea de vamos a presentar tal o cual medida, sino que también estas acciones tienen que ser implementadas para que pueda ser adaptado en un determinado espacio. Por lo tanto, ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Sería relevante implementar una ley de suelos en el Perú? Primero que nada debemos iniciar que no existe una ley de suelos como tal en nuestro país. Lo más cercano que tenemos a un aprovechamiento sostenible es la Ley 26821, que es la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales, que es del año 1997. En nuestro caso, quisiéramos mencionar que sí sería relevante aplicar ello, más que nada teniendo en cuenta a la legislación, digamos, de España. Este es el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, en el cual se puede ver ya a qué se refiere esta ley. He considerado ello importante. Por ejemplo, un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, mediante el impulso, el fomento de las actuaciones que conducen a la rehabilitación de los edificios y a la regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes cuando sean necesarias para asegurar a los ciudadanos una adecuada calidad de vida y efectividad de su derecho a disfrutar una vivienda digna y adecuada. Esto, esta norma no solamente estaba abarcando lo que es el suelo, sino también lo urbano. Por eso es que podemos ver un poco más de rasgos. En este caso solamente vamos a explicar cómo sería para la ley de suelo. Es decir, es un desarrollo sostenible y competitivo, lo que y eficiente para el medio urbano, lo que nos da a entender que es más específico. Vamos a tomarlo, ya que esta pregunta solamente era si era relevante implementarlo. Más bien, ahora para hacerlo más específico, vamos a la siguiente pregunta, ya que nuestra respuesta fue afirmativa. ¿Y cuáles serían los principales aspectos de esta ley? Por ejemplo, siguiendo con la ley española que había mencionado, me gustaría mencionar solamente adaptándolo un poco, muy brevemente, de por qué. En el título 1 consideramos que debería haber condiciones básicas de la igualdad en los derechos y deberes constitucionales de las personas. Más que nada también hacer un capítulo de Estatuto Básico de la Iniciativa y Participación de la Ciudadana en la actividad urbanística. ¿Y por qué? Porque estas actuaciones ayudarían a transformar de una manera, o sea, a través de la iniciativa pública o privada en las actuaciones de la transformación urbana, lo que es muy importante. Del mismo modo, podríamos ver que tal vez incluso pueden haber asociaciones administrativas de algún modo. En ese aspecto lo hemos considerado de esta manera, por eso sería importante. Otro capítulo sería el estatuto jurídico de la propiedad del suelo. Es muy importante recalcar esto en la propia ley, porque ello nos podría dar un contenido del derecho de propiedad del suelo y las facultades que éste tiene. Es verdad que tenemos el Código Civil, no obstante, tenerlo de una manera más detallada, una ley sería propicio. Del mismo modo, este capítulo podría contener también el contenido de el derecho de propiedad del suelo en situación de urbanización, por ejemplo, algo mucho más específico, o incluso un derecho de propiedad del suelo con deberes y cargas. O también podrían decirnos que cuál es un determinado propiedad, un determinado suelo en situación rural
o cuando puede ser urbanizable, por así mencionar de alguna manera. O, bueno, eso sería conociendo más que nada por parte de la igualdad de los derechos de los ciudadanos. Un segundo título, y más específicamente ahora sí, entrando en materia de el régimen de suelos, por eso el segundo título sería Base del régimen del suelo, reglas de procedimiento común y normas civiles. Y en estas bases del régimen del suelo, más o menos tendremos criterios básicos de cómo utilizarlo. O sea, si bien tienes el derecho, pero también cómo debes utilizarlo. Por eso son los principales aspectos que hemos considerado hasta ahora. Dentro de ese mismo capítulo que de bases del régimen del suelo, también podríamos ver situaciones básicas del suelo, una evaluación, seguimiento para un desarrollo urbano, quién sabe, o sea, puede ser ahí, pero, o sea, es importante, mejor dicho, recalcar que ello sirve una garantía técnica. Del mismo modo, también no solo es bueno conocer también cuáles son los límites del régimen, sino que también determinar cuál sería una valorización en este aspecto. Importantísimo para poder saber cuánto puede ser el valor, ya sea rural, urbano, una vez que hayamos determinado esto en el capítulo anterior, por ejemplo. Nos podría dar incluso cómo podríamos actuar si es que tuviésemos que una indemnización, una valoración o una redistribución de beneficios, por ejemplo. Bueno, hasta ahora es lo que desde nuestra perspectiva sería como aspectos importantes que debería tener esta ley. Claro, supuesta nada más, pero guiándonos un poco de la ley española, más que nada. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Considera usted que el tratamiento que se le ha dado al ordenamiento jurídico peruano es insuficiente? Si no, ¿por qué justifique su respuesta? He colocado aquí, digamos, las normas que se acercan más a lo que sería a un proyecto de desarrollo, sí, o sea, lo que es, digamos, al ordenamiento territorial, para nuestro concepto. Entonces, podemos mencionar que lo único existente hasta ahora, lo más próximo, es la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales, como ya se había mencionado anteriormente, que es del 97, y recién han existido anteproyectos o proyectos 2011 o 2017. Por lo tanto, la conclusión es que es insuficiente, y los motivos es, como ya se ha expuesto, no hay suficiente normativa acerca de ello. Si bien las municipalidades pueden administrar, pero no es suficiente. No tenemos, necesitamos una ley para que las municipales puedan guiarse correctamente, si no puede ser un desastre en distintos aspectos, como veremos a continuación con algunos ejemplos, ya que la siguiente pregunta es más que nada identificar 3 casos peruanos que reflejan ausencia en un ordenamiento territorial adecuado. Este caso, como pueden ver por las imágenes, es más que nada digamos, la sobrepoblación que hubo en Lima a través de las migraciones. Este pequeño cuadrito que he recolocado aquí otra vez, ya lo había colocado en una anterior oportunidad, en algún foro pasado, nos muestra la cantidad de migrantes que han habido desde 1940 hasta 2017 nada más. Así es, la fuente está en INEI por si les gustase buscarlo, solo que este cuadro ha sido realizado, en fin. A lo que voy es que, como pueden ver, es un crecimiento. No he querido colocar porcentual, sino es un gran crecimiento, por lo menos se ve que es exponencial, o sea, vamos en ascenso. Y justificamos esto como una ausencia de ordenamiento jurídico territorial, pues digamos que la capital, Lima, no estuvo preparada para poder determinar cómo poder uh, seleccionar determinados espacios, crear un espacio determinado para que la población pueda vivir, porque como se pudo ver, si bien no es culpa tampoco del Estado en este caso, pues fue una gran migración a lo largo de estos años, pero también debió plantearse, y como hemos visto anteriormente, no han existido normas que puedan apoyar, digamos, esto. Bueno, se han habido, pero son irregulares, por así decirlo. No son propicias del mismo ordenamiento territorial, no ha sido adecuado. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos los mercados. Más que nada en la ley orgánica de municipalidades, en el artículo 83. Abastecimiento y comercialización de productos y servicios. Acá podemos ver que las funciones específicas y exclusivas de las municipalidades distritales son controlar el cumplimiento normal de higiene, regular, controlar, realizar control, pero tenemos digamos, la experiencia en la vida real
de que los mercados siempre son un desastre en la mayoría del país. Siempre hay ambulantes, siempre hay irregularidades, siempre hay infinidad de efectos de elementos negativos. ¿Y por qué consideramos que los mercados son una ausencia de ordenamiento territorial? Pues como hemos dicho, el ordenamiento es un conjunto de medidas y acciones públicas. Por lo tanto, podemos ver que en muchas oportunidades ha faltado esa acción pública para que el Estado pueda realizar o verse en su debido actuar. Por lo tanto, para nosotros esto también es una ausencia en el ordenamiento territorial. No ha sabido cómo administrar en este caso. Por último, quisiéramos un caso clásico, digamos, que existe en, en nuestro país, a veces muy poco utilizado. Es el caso de Beto Torres, un alcalde de Chiclayo, de la ciudad de Chiclayo, en el departamento de Lambayeque, en el cual su mandato era supuestamente manos limpias, se titulaba su partido. No obstante, podemos apreciar la cantidad de basura, es decir, una vez más, podemos ver que no se estaban aplicando las acciones públicas que debían tomarse en consideración, a pesar de que ya existía determinados ordenamientos que nos puedan determinar qué pasos a seguir con la contratación, la limpieza, pero no se ha dado. Por lo tanto, una vez más en Chiclayo en esas épocas de entre el 2010 y el 2014, que fue encarcelado el alcalde, pudimos ver que hubo una ausencia en el ordenamiento territorial. Por lo tanto, estos tres casos de Lima, en Lima, con el exceso de población que tuvo que vivir en zonas no propicias por determinados factores, ya que no incluso impedían servicios, los mercados por la falta de actuar de las municipalidades en distintos aspectos, y finalmente con el caso del gobierno de Beto Torres. Consideramos que acá en estos tres casos ha habido una ausencia. Muchas gracias. Eso sería por todo en esta oportunidad. Por mi parte, les agradezco su atención y hasta otra oportunidad. Muchas gracias y buenas noches.